Paz y bendición para todos ustedes, queridos hermanos, queridos pastores, queridos líderes, queridos servidores, todos aquellos creyentes en nuestro Mesías, en nuestro Señor Jesucristo, que entienden que estamos incluidos, incorporados, que hemos sido incorporados a la congregación de Dios, no para calentar un banco, no para mirarle la nuca al hermano que está delante, sino para servir al Señor. Y tenemos un llamado sobre nosotros, tenemos una comisión que cumplir, lo que llamamos la Gran Comisión, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos como señal de arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento bíblico. Así que todos nosotros estamos semanalmente juntos, considerando las Sagradas Escrituras, escudriñando las Sagradas Escrituras. Muy importante que entendamos la importancia de escudriñar las Sagradas Escrituras. Es lo que nos hace sabios, con el conocimiento de Dios, el conocimiento de su voluntad, el conocimiento de su palabra, nos hace sabios. Y fundamentalmente nos enseña cómo conducirnos, no solamente en la vida, no solamente en la vida cotidiana, sino también cómo conducirnos para servir al Señor, para servir al Eterno, al Dios Todopoderoso. Y eso es lo que estamos tratando de hacer desde el mes de marzo, ya que hemos comenzado con este curso que le llamamos Teología y Práctica de la Función Ministerial, donde estudiamos revelaciones bíblicas para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal, y hemos llegado a esta materia que es funcionamiento bíblico de la Iglesia. Esta es la clase número 4 de esta materia, funcionamiento bíblico de la Iglesia, y por la gracia de Dios podemos encontrarnos cada semana para escudriñar las Escrituras. Y pongo énfasis en eso. Hago hincapié en eso, en escudriñar las Escrituras, que estamos cada semana juntos para escudriñar las Escrituras. Mi intención es transmitirles la revelación que he recibido de la palabra de Dios en relación con todos los temas que me han sido revelados de lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Ese es el motivo de esta clase de Teología y Práctica de la Función Ministerial. Transmitir revelación para cumplir nuestro ministerio, para ejercer nuestro ministerio como sacerdotes del Dios Altísimo. De eso se trata, de que cada uno de nosotros debe entender que todo creyente es un sacerdote de Dios que debe ejercer su ministerio sacerdotal. Entonces cada semana nos encontramos, nos juntamos y profundizamos acerca de cómo nos instruye la palabra de Dios acerca de el ejercicio de nuestro sacerdocio, cómo nos enseña qué cosas debemos hacer, qué cosas y cómo debemos hacer esas cosas para ejercer bíblicamente nuestro ministerio sacerdotal. Así que de eso se trata esta materia. Hoy estamos en la clase número 4. Vamos a abordar el tema de las reuniones abiertas al público. Luego vamos a hablar de la estructura y organización de las reuniones de evangelismo y discipulado en casas de familia. En tercer lugar, vamos a hablar de los cursos de pertenencia e integración. Y en cuarto lugar, el tema de que la iglesia debe ser administrada con responsabilidad. Siempre les comento, el tema central, el eje de esta materia es aprender a funcionar. Aprender a funcionar. ¿Cómo qué? Recién les acabo de decir, como sacerdotes del Dios Altísimo, pero como cuerpo, como familia de Dios, como templo, como una nación santa. En definitiva, aprender a funcionar bíblicamente. Y por supuesto, cada clase les estoy pasando esta pantalla donde usted ve las 5 revelaciones para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal, y donde en amarillo de fondo y con letras rojas usted tiene Habacuc 2.2, donde nos manda Dios a escribir la visión y declararla en tabla para que el que la lea corra.
corra hacia ella el que la leyere. Así que, sin más introducción, vamos a comenzar con la clase, esta clase número 4, donde dijimos que es el primer tema que vamos a desarrollar hoy, que está relacionado con las reuniones abiertas al público, las reuniones abiertas al público. Así que de inmediato entonces, sin más introducción, nos metemos en el tema de las reuniones abiertas al público. Evidentemente, lo que tenemos que tomar como modelo para el ejercicio de nuestro ministerio no es lo que hemos leído en libros de especialistas, no es lo que hemos leído en libros seculares, de manejo de grupos, de psicología social, de política, de conducción, de gobierno. No, lo que nosotros debemos tener en cuenta para el ejercicio de nuestro ministerio, como siervos de Dios Altísimo, como sacerdotes de Dios, es las Sagradas Escrituras. ¿Qué parte de las Sagradas Escrituras es el gran conflicto que han tenido muchos durante los últimos años? Probablemente los últimos 500 años. Desde el día que Martín Lutero clavó las tesis allí en la puerta de la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Y desde ahí creo que viene este conflicto de qué parte de la Escritura debemos considerar para analizar las instrucciones de Dios en relación con todos los temas de la vida, pero principalmente en relación con el funcionamiento de su iglesia, de su quejilá, de su eclesía, de su congregación, de su asamblea. Fundamentalmente relacionado con ese funcionamiento, ¿qué parte de la Biblia? Y la parte de la Biblia, que tome nota de esto, la parte de la Biblia que nosotros debemos escudriñar para todos los temas es la totalidad de las Sagradas Escrituras. La totalidad de las Sagradas Escrituras. Aunque supónganse, hagamos lo que muchos hacen, prescindir del Antiguo Testamento y tomar nada más las epístolas apostólicas para establecer un modelo de esta reunión que estamos hablando. Estamos hablando de una reunión abierta al público, lo que podemos llamar una reunión general abierta al público, una reunión general abierta al público. Si tomamos las epístolas apostólicas para establecer este modelo, nos vamos a encontrar faltos, insuficientes. Vamos a encontrar que tomando solamente las epístolas apostólicas nos va a resultar insuficiente instrucción. Entonces, decimos, bueno, vamos a ampliar un poco, vamos a incluir también los evangelios y vamos a incorporar la modalidad, la forma con la que nuestro Señor Jesucristo trató con los diferentes grupos de personas. Pero también nos resultaría insuficiente, porque continuaríamos obviando gran parte de las Escrituras. Por lo tanto, entonces, llegamos a la conclusión de que también debemos incorporar todo el Antiguo Testamento como instrucción. O sea que la Biblia es una. La Biblia es una. Y debemos incluir todas sus instrucciones para aprender cómo debe ser el ejercicio de nuestro ministerio. Todas sus instrucciones. Así que, bien. ¿Entendemos eso? Esto es clave. ¿Entendemos eso? Entendemos que debemos incorporar la totalidad de las Sagradas Escrituras como instrucción de Dios para toda nuestra vida, pero fundamentalmente para el manejo de su iglesia, para la edificación de su iglesia, para la formación de su iglesia, para ver, yo les decía, la iglesia es la esposa del Cordero. La iglesia es la congregación de Yahweh. ¿Cómo vamos a manejar la congregación de Yahweh si no es de acuerdo a sus instrucciones?
¿Cómo vamos a vestir a la novia si no es de acuerdo a las expectativas, a lo que el novio espera, y más todavía a lo que el padre del novio espera? Todo esto lo podemos profundizar bíblicamente, pero no es el tema. El tema es que debemos entender que no podemos prescindir de nada de las Sagradas Escrituras, comenzando con el funcionamiento de la congregación de Dios en el Antiguo Testamento, siguiendo con los modelos de reuniones de nuestro Señor Jesucristo y continuando con las instrucciones apostólicas. Entonces ahí vamos a llegar a obtener un verdadero modelo bíblico. Entonces, miren lo que sucede en la actualidad en nuestra reunión congregacional. Perdónenme, en nuestra reunión general, no la congregacional, en la general. ¿Qué es lo que sucede en la mayoría de las iglesias en la actualidad en la reunión general abierta al público? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué hemos hecho tradicionalmente cada domingo? Es la reunión que hacemos los domingos. Algunos hacen la reunión el domingo a la mañana, esta reunión general abierta al público, otros la hacen el domingo a la tarde, otros tienen dos servicios, uno a la mañana, uno a la tarde, como quiera que sea. Se trata de una reunión general, abierta al público, donde los hermanos los estimulamos a que inviten gente, a que inviten gente que no conoce al Señor, a que inviten gente que tiene problemas, que tiene dificultades, que tiene necesidades, para que vengan y se acerquen a esa reunión general abierta al público. Entonces, vamos a tratar de buscar en la Biblia esa reunión general abierta al público. ¿Dónde está? ¿Dónde está el modelo de esa reunión general abierta al público? Donde, miren, es tan heterogénea la población que hay ahí, tan heterogénea. Se juntan cristianos antiguos, cristianos nuevos, algunos bautizados, otros todavía no bautizados, algunos comprometidos con la iglesia local, otros no comprometidos con la iglesia local, algunos que vienen que ni siquiera creyentes son simpatizantes. Otros son los que se acercan porque tienen alguna necesidad y están buscando la solución de sus necesidades. Otros seguidores, porque vienen y aquí la palabra que reciben son palabras de vida, como dijo el apóstol Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces tenemos gente en esas reuniones generales, en esa reunión general abierta al público, gente que ha hecho un verdadero arrepentimiento bíblico, pero personas que todavía no ha hecho un verdadero arrepentimiento, no ha recibido a Jesucristo en su corazón, no ha ejercido todavía, no sabe ni cómo ejercer una verdadera fe bíblica, etc. Entonces tenemos una mezcla, digamos, de condiciones de las personas que están presentes en esas reuniones generales abiertas al público, que, como les digo, generalmente las hacemos los días domingos. Entonces, los que han buscado un modelo bíblico para esa reunión general abierta al público, han reconocido que no lo han encontrado. No lo han encontrado el modelo. Ni en el Antiguo Testamento, ni en los Evangelios, ni en las epístolas apostólicas. Entonces, entran en conflicto. Entra en conflicto. ¿Qué es lo que está entrando en conflicto? La práctica actual de la iglesia con las Sagradas Escrituras. Esto que nosotros estamos haciendo, que desde que somos pastores o desde que somos creyentes, venimos haciendo domingo tras domingo, no lo encontramos como modelo explícito en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿de dónde sale? Si no es un modelo explícito en las Sagradas Escrituras, no encontramos el modelo en la Biblia, ¿de dónde surge? Y es simple la respuesta: surge de la tradición religiosa, surge de la tradición cristiana, pónganle, pero surge de la tradición, no de la Biblia, de la tradición. Entonces, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Miren, yo hace más o menos, les diría más de 60 años,
que estoy viendo. Desde que yo era niño que andaba corriendo y jugando ahí en el patio de casa, que veía a mi padre con los otros pastores y siempre preocupados por hacer las cosas lo más bíblicamente posible, siempre. Estoy hablando de mi generación anterior, de la generación de mi padre como pastor y de los otros pastores amigos de él. Siempre la preocupación era hacer las cosas lo más bíblicamente posible. Entonces, ¿qué querían? Ajustar todas las prácticas al modelo bíblico y no a las tradiciones humanas. Y realmente eso es un desafío muy interesante, porque ante tal desafío y no tener un modelo ahí tan claro, vamos a tener que estudiar, investigar, indagar, escudriñar las Sagradas Escrituras e ir pasando en limpio las gotas de revelación que vamos descubriendo en la palabra de Dios, porque es necesario. Es necesario. ¿Por qué digo escribiendo las gotas de revelación? Porque es necesario que la palabra de Dios se vaya haciendo revelación en nuestro corazón. Si no se te hace revelación, o se deja pasar por alto, o se hace inadecuadamente. Entonces, la palabra de Dios tiene que hacerse revelación. Pastor Martín Huesenac me lo decía hasta el cansancio. La Biblia se tiene que hacer revelación en vos. Se tiene que hacer revelación en vos. Si no se te hace revelación, es letra, es información. Pero si se hace revelación, es vida en vos. Es la manera de poner la palabra de Dios en práctica. La única manera es cuando se te hace revelación en el corazón. Entonces, evidentemente que vamos a mirar en la Biblia y vamos a encontrar modelos de reuniones. Dicen, sí, hay modelos de reuniones, perfecto. Hay modelos de reuniones. A ver, acá encuentro en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Hay un modelo de reunión, ¿no? ¿Sí? Sí, miren, hay un modelo de reunión. Modelo de reunión y hay instrucciones con relación al modelo de reunión. Y nosotros hemos confundido ese modelo de reunión de 1 Corintios 12 con la reunión del domingo, general abierta al público. Esa reunión general abierta al público del día domingo no tiene absolutamente nada que ver con la reunión que describe 1 Corintios 12. Pero a veces, siendo que es la única reunión que tenemos, porque decimos, bueno, los miércoles reunión de oración, los sábados reunión de jóvenes, los domingos reunión abierta al público, reunión general. Entonces, 1 Corintios 12, ¿dónde está? ¿Es la reunión de oración de los miércoles, la reunión de jóvenes los sábados o la reunión general abierta al público de los domingos? ¿Cuál es? Bueno, vamos a meter el domingo, es la reunión general. Entonces ahí empezamos a hacer fuerza, ¿vieron? A forzarla para meter las enseñanzas, las instrucciones de 1 Corintios 12, del 11 al 14, pónganle, todos esos capítulos, pero más puntualmente en el 12 y en el 14, la tratamos de forzar en las reuniones que nosotros tenemos, principalmente en la general. Decimos, bueno, acá tiene que estar, pero no es así. Si prestamos atención a esas instrucciones, nos vamos a dar cuenta que todas esas instrucciones fueran dadas no para una reunión general abierta al público, con esa heterogeneidad de participantes, sino para lo que nosotros podemos denominar la reunión congregacional de los santos. No para la reunión general abierta al público, con gente todavía inconversa, o gente no bautizada, o gente que no ha hecho una verdadera fe bíblica, o que no ha hecho un verdadero arrepentimiento bíblico, etc. Esa reunión, gente que viene por necesidad, todo lo que describimos antes. Miren y traten de meter 1 Corintios 12, 14, ahí, aunque sea forzadamente, en esa reunión no cabe, porque toda esa instrucción está dada para la reunión congregacional de los santos. Ahora yo les digo, tenemos la reunión de los miércoles, de oración de los miércoles. Hablo de la generalidad de las iglesias evangélicas hoy día.
La reunión de oración de los miércoles, la reunión de los sábados de los jóvenes y la reunión de los domingos general abierta al público. Y usted está diciendo que todas las instrucciones apostólicas están para la reunión congregacional de los santos. Sí. ¿Y cuál de todas estas es? O todas estas son, o todas son, o ninguna es. Qué lindo está esto. A ver, o todas estas son, o ninguna es. Ninguna es. Ninguna es. Porque ya lo hemos dicho muchas veces, la reunión congregacional de los santos, congregacional se le está diciendo que de los santos, porque la congregación de Dios es la quejilá de Dios en hebreo, quejilá, congregación de Dios, en el Nuevo Testamento en griego, la eclesía de Dios es de los santos, de los miembros del cuerpo, de la piedra viva. Entonces, ¿cuáles son de estas tres? Ninguna de las tres. Es una reunión donde se reúne la congregación de los santos, los que son discípulos, los que son miembros del pueblo de Dios, los que son miembros del cuerpo de Cristo, los que son las piedras vivas para morada de Dios por el Espíritu, los redimidos, los comprados con la sangre de Cristo, que han recibido el regalo de la salvación para vida eterna y han nacido de nuevo a través del arrepentimiento, el bautismo y la fe, y que viven una vida guiada por Dios y están dispuestos a ajustarse a las instrucciones de Dios contenidas en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la reunión congregacional de los santos. Entonces vamos a ver que las instrucciones del Nuevo Testamento, de las epístolas apostólicas, están referidas a eso, a los santos. No incluye esas instrucciones de funcionamiento, no incluye inconversos. Ese es el tema que quiero que quede claro en esta introducción. Estoy introduciendo, perfecto. No incluye a los inconversos. No incluye las instrucciones de esas reuniones a los inconversos. Ya sean simpatizantes, ya sean seguidores, ni a ninguna persona que no haya hecho un verdadero arrepentimiento bíblico, teshuvá, y no haya creído en Jesucristo en los términos bíblicos, emuná, recibiendo a Jesucristo en el corazón, esto es, recibiendo el mensaje que Él vino a predicar, que es el mensaje del reino de los cielos, y que no haya entrado en el reino de Dios, haya creído, se haya bautizado, entrando y asumiendo el compromiso de seguir las instrucciones de Dios. No incluye a nadie que no haya pasado por este proceso. Esa es la reunión congregacional, es la congregación, no es abierta al público, es congregacional. Y si ustedes miran, todas las instrucciones del Nuevo Testamento están para de las epístolas están para la congregacional. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué? La iglesia que dejó fundada nuestro Redentor Jesucristo fueron los 120 que estuvieron 10 días, una reunión que duró 10 días. Después dicen que uno predica largo, ¿vieron? Pero tuvieron una reunión que duró 10 días. 10 días. Esa iglesia que dejó fundada nuestro Redentor Jesucristo tuvo una reunión de 10 días seguidos en el aposento alto, en Jerusalén, esperando el derramamiento del Espíritu Santo, según Hechos 2. Y en la congregación estaban 120. No estaban incluidas las grandes multitudes de simpatizantes, que siempre andaban atrás de Jesús, ni los seguidores de Jesús de Nazaret. No, estaba la congregación de Yahweh, que eran 120, en esa gran reunión de 10 días. Entonces, estaban unánimes juntos, es bueno eso, dice la Escritura, que estaban unánimes juntos cuando descendió el Espíritu Santo. Entonces, y la otra cosa que yo les quiero marcar, porque quiero que entiendan esto, ahí en esos 120 había solamente israelitas. Solamente israelitas. ¿Qué quiere decir que había solo israelitas? Que no había gentiles, quiere decir. Que solamente la congregación que fundó nuestro Redentor Jesucristo estaba formada pura, única y exclusivamente por judíos. No había gentiles. Todos los que formaban la congregación
eran judíos. Entonces, ¿y cuáles fueron los primeros conversos? Cuando el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso en pie y predicó el Evangelio. Y les dijo, ¿qué haremos? Dijeron las personas. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué eran? Todos judíos. 3.000 que entraron en el reino de los cielos a través del Evangelio de nuestro Redentor Jesucristo y se bautizaron, esos 3.000 que fueron añadidos, todos judíos, que habían venido a celebrar la fiesta de Pentecostés. O Shavuot, para ellos habían venido a Shavuot, para nosotros Pentecostés. Entonces, todos judíos. Es muy importante que entendamos eso. Eso lo van a encontrar en Hechos 2.38. Hechos 2.38. Esto es muy importante que lo podamos entender, porque nos ayuda a entender qué es lo que creían los que creían en Jesucristo. Lo repito, debemos entender qué es lo que creían. ¿Qué es lo que creían los que creían en Jesucristo? Y hoy tenemos un problema, pues nosotros primero no somos judíos, segundo no predicamos a los judíos, somos gentiles predicando el reino de los cielos a personas gentiles, no judías, que tienen una formación gentil, no tienen una formación en Torá. Entonces, tenemos que entender esa gente, específicamente esa gente, qué es lo que creían cuando creían en Jesucristo. Porque hoy día estamos confundidos, porque nosotros decimos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Pero en qué cosa tengo que creer? ¿Que nació en Belén? Le digo, ¿cuándo nació? Acabo de terminar el día de nacimiento de Yahshua, de Jesucristo. Acabo de terminar. El primer día de la fiesta de los tabernáculos nació en Belén. Primer día de la fiesta de los tabernáculos. ¿Quieren saber cuándo es la Navidad en serio? La Navidad no es el 25 de diciembre. Ni tampoco el día empieza a las 12 de la noche. Todos están esperando el 24, la noche buena. ¿Ves? Dice la noche buena. Está esperando el 24, que sean las 12 de la noche, para el primer segundo del 25, que es el nacimiento, que representa para el mundo el nacimiento del Mesías, de Jesucristo. El primer minuto del día 25, ahí todos brindan, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Mentira, la Navidad no fue el primer minuto o el día 25 de enero. ¿Saben cuándo fue la Navidad? El primer día de la fiesta de los tabernáculos. Y Jesucristo no nació en una caballeriza. Jesucristo nació en un tabernáculo. En un tabernáculo. Primer día de la fiesta de los tabernáculos. No había lugar para... Las embarazadas iban al mesón porque estaban embarazadas, estaban por dar a luz. Pero resulta que a lo mejor habían ido a censarse tantas embarazadas que no había lugar en el mesón. Como no hubo lugar en el mesón y todo el pueblo de Israel estaba celebrando casualmente la fiesta de Sukkot, en las sucas, en los tabernáculos, en las cabañas, en las carpas, como quiera usted llamarle. Entonces, José llevó a María al mesón, no había lugar en el mesón, y se la llevó con él, donde todos los judíos estaban en sus tabernáculos, en sus cabañas, en sus sucas, empezando a celebrar la fiesta de Sukkot, de tabernáculos. Y en ese tabernáculo nació nuestro Redentor. Ese día. ¿Cuándo empezó ese día? Empezó a la caída del sol de ayer. Hoy, casualmente, miren, hoy acaba de terminar porque cayó el sol hace un rato, así que ya estamos en el segundo día de tabernáculos. O sea que nació en el día que acaba de terminar. Ahí tienen la verdadera Navidad. Entonces, es muy diferente lo que creía un judío del Mesías y lo que cree un gentil del Mesías. Es muy diferente. ¿Qué significa para un gentil al que le predicamos el Evangelio, que no tiene ni idea lo que es la Biblia, lo que es Sukkot, lo que es tabernáculo, no tiene idea de nada y ni siquiera sabe quién es Dios? Y le decimos, cree en Jesucristo. Entonces va a creer, sí, nació en Belén el 25 de diciembre y después anduvo haciendo bien y fue crucificado
el día del Viernes Santo y resucitó el domingo de resurrección. Pará, estuvo en la tumba un día y medio, cuando la señal de que era el Mesías era la señal del profeta Jonás, 3 días y 3 noches. Entonces te das cuenta que lo que pobres los gentiles podemos llegar a creer de acuerdo a la información que tenemos es totalmente erróneo y equivocado. Totalmente. Estamos creyendo cualquier cosa, pero también nos tenemos que preguntar si creer es creer en información histórica. Creer en Jesucristo es creer en información histórica. Por más que ubiquemos bien la fecha, yo les acabo de ubicar bien la fecha del nacimiento del Mesías, de Yahshua, de Jesucristo. Se lo acabo de ubicar bien. Ahora creo, entonces, ahora sí creo, Señor, creo que nació el primer día de Sukkot, que nació en el día que empezó ayer a la caída del sol y terminó hoy a la caída del sol. Sí, ahora yo creo, ya creo que Él nació en el primer día de Sukkot, ya soy salvo. Es la misma falacia. Carece de fundamento el Evangelio en decir yo creo en esa información. Creer en información histórica no salva a nadie. Por eso es tan importante que nosotros nos preguntemos qué es lo que creyeron esos 3.000 judíos el día de Pentecostés. ¿Qué es lo que creyeron? ¿Qué creían los 120 que estaban en el aposento alto cuando descendió el Espíritu Santo? ¿Qué creyeron los 3.000 el día de Pentecostés, los 5.000 siguientes, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que creyeron? ¿Eran judíos? ¿Qué es lo que creyeron? Entonces, esto es clave. Queridos pastores, esto es clave. Porque si no vamos a estar tomando gente que desconoce las Escrituras, porque no tiene cultura hebrea, y conoce alguna información que ha recibido, y si vos le preguntás, ¿crees en Jesucristo? Te va a decir que sí, si yo de chico que celebraba la Navidad, y mi tío se disfrazaba de Papá Noel, y nosotros hacíamos el pesebre, en casa hacíamos el pesebre, y comprábamos un muñequito de bebé y lo poníamos ahí, 2 muñequitos de María y José, y unos muñequitos de unas ovejitas, unas vaquitas, unos chanchitos que andaban por ahí, unos cerditos, ¿vieron? Le metían al pesebre donde estaba el Hijo de Dios, le metían animales inmundos, cerditos. Claro, ¿cómo no voy a creer? Sí, creo, amén, creo. Creo porque de niño lo hice. Hicimos el pesebre. Claro, creo. Ya sos salvo, amén. Este ya es salvo, este se va al cielo para toda la eternidad. El problema es que ese pobre no se va a ir al cielo y tampoco nos vamos a ir al cielo nosotros por mentirosos, porque eso no es el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que creían en el primer siglo cuando le decían que creían en Jesucristo? ¿Qué es lo que creían? Bueno, ellos, desde su cultura hebrea, a partir del conocimiento de la Torá de Dios con que habían sido criados, creían que Jesús de Nazaret era el Mesías que había venido de parte del Padre, ungido. Mesías quiere decir ungido, ¿no es cierto? Ungido por el Padre y venido de parte del Padre, y que había muerto, y que había resucitado, y que había ascendido, y que un día vendría a establecer su reinado, pero que fundamentalmente les habría abierto una puerta para que pudieran retornar al Padre y entrar en el reino de los cielos. ¿Está complicado? No, no está complicado. Ellos estaban esperando al Mesías. Estaban esperando al Rey, que viniera en un reinado de justicia. Mesías, un ungido de Dios para establecer un reinado de los cielos, el reino de los cielos. ¿Qué decía Jesucristo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir? Yo soy el Mesías enviado y he venido a establecer el reino de mi Padre, el reino de los cielos. Eso estaba esperando, conforme a las profecías del Antiguo Testamento,
estaba esperando el pueblo de Israel, un Mesías. Entonces a alguien le decía, Yahshua, Jesucristo, es el Mesías, pero que vino a hacer una obra como siervo sufriente, vamos a llamarle. Vino en una primera venida como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como siervo sufriente, como Cordero para ser sacrificado, y Él mismo entrar en el santuario en el cielo y sobre el propiciatorio celestial rociar su propia sangre. Por eso murió, porque la paga del pecado es muerte, pero resucitó venciendo a la muerte y al autor de la muerte, y ascendió a los cielos, y un día ya no va a venir como Cordero, va a venir como león de la tribu de Judá para reinar durante 1000 años. Todo eso estaba en la formación de ellos, porque Jesús les decía, ustedes piensan que la Torá les da la salvación, pero escudriñen bien la Torá porque toda la Torá habla de mí. Entonces ellos conocían la Torá desde niños, porque estaban formados en esa cultura hebrea. Entonces que le digan que Yahshua era el Mesías, aceptarlo o no lo aceptarlo. Sí, yo creo, bueno, vení, arrepentite de tus pecados, empezá una nueva vida y bautizate como testimonio de ese arrepentimiento y entra en la quejilá, en la congregación de los santos que Él está formando para su reinado milenial. Era fácil para ellos, no es fácil para nosotros, y menos fácil es cuando predicamos el Evangelio a gente que son gentiles, que no tienen nada de conocimiento de las Escrituras, y muchos de los pastores tampoco tienen conocimiento del Antiguo Testamento, entonces no tienen ni idea de qué están predicando cuando predican a Jesucristo. Perdón por lo que digo, perdón pastores ahí, perdón por lo que digo, perdón porque estoy diciendo que algunos pastores no tienen ni idea de lo que están predicando, pero si no conoces el Antiguo Testamento, no tenés ni idea de lo que estás predicando, porque Yahshua, Jesucristo, es el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento. Si no sé a qué vino, ¿qué estoy predicando? ¿Qué estoy predicando? Si no sé a qué vino. No sé quién es. No sé para qué vino. Perdón por lo que acabo de decir, pero me entristece decirlo. Me entristece. Me entristece decirlo, pero es la realidad. Entonces, hay algo que todavía nuestros sacerdotes, vamos a llamarle, para no decir nuestros pastores, pero se lo voy a decir, a ver, derecho nomás, ahí va. Todavía algunos de nuestros pastores, de nuestros líderes, de nuestros servidores, de nuestros creyentes que quieren servir a Dios, en definitiva, de nuestros sacerdotes, todavía no saben definir quiénes pertenecen a la congregación de Yahweh. Todavía no saben definir quiénes pertenecen a la congregación de Dios. Todavía no lo saben definir. Pero ¿saben qué? Hasta el judío más humilde en la época de Yahshua sabía perfectamente identificar quiénes pertenecían y quiénes no pertenecían. Se lo estoy diciendo en serio, no es broma. Le estoy diciendo que hasta el judío más humilde sabía identificar y diferenciar quién pertenecía a la congregación de Yahweh, Dios, y quién no pertenecía. Hoy, muchísimos pastores todavía no saben identificar quién pertenece a la congregación de Yahweh y quién no. Y esto es fundamental. Esta es la diferencia fundamental, la más importante con nuestra predicación actual, porque nosotros dirigimos nuestra predicación a los gentiles que no conocen nada del Antiguo Testamento. Nuestra población objetivo de nuestra predicación son gentiles que no saben nada de la Torá, no saben nada de los profetas, no saben nada de los salmos y no saben nada del Nuevo Testamento. Y encima los predicadores son personas que saben algo del Nuevo Testamento y muy poco del Antiguo Testamento, y con una muy pobre pobre estudio que no le permiten interrelacionar la información
Están como dicen que están los estudiantes secundarios, que terminan la secundaria y no saben interpretar textos, no saben relacionar, no saben... Perfecto. Muchos están así. No relacionan el nuevo con el antiguo, dicen que son dos cosas, el antiguo está abolido, el nuevo más o menos, y qué sé yo qué cosa. Miren, necesitamos saber esto. La iglesia primitiva sabía perfectamente bien quiénes estaban afuera y quiénes adentro de la congregación de Dios. ¿Saben por qué? Porque eran personas que por ser judías conocían la Torá de Dios, porque habían sido educados en la Torá de Dios. Año tras año leían todas las parashá. En la casa de todo judío, todos los años, se empieza en el octavo y gran día de la fiesta. ¿Qué fiesta? Te ve en el Nuevo Testamento que Jesús dice, en el octavo y gran día de la fiesta, puesto de pie, nuestro Señor Jesucristo, puesto de pies, se levantó y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos. ¿Qué es el octavo y gran día de la fiesta? El octavo y gran día de la fiesta es el octavo día de Sukkot, de la fiesta de los tabernáculos, que es de 7 días más el octavo y gran día de la fiesta, es el octavo día de la fiesta de los tabernáculos, que va a ser el lunes de la semana que viene, y ese día tiene 2 celebraciones. Una celebración que es la celebración del octavo y gran día de la fiesta, esa es una celebración, pero en otro momento, o seguido o en otro momento, está la celebración de la Simchat Torah, o la alegría, la alegría de la Torah, donde se termina de leer todo el Pentateuco, se termina de leer los 2 últimos capítulos del Pentateuco, el 33 y el 34 de Deuteronomio, y se empieza a leer Génesis, el primero de Génesis. Si se terminó de leer los últimos capítulos del Pentateuco ahí, y se empezó a leer el primero de Génesis, quiere decir que para el año que viene, a esta altura, otra vez se va a estar terminando de leer el Pentateuco, los últimos capítulos de Deuteronomio. Quiere decir que una vez por año se leyó todo el Pentateuco, con la correlación de la Haftará de los profetas. Por lo tanto, todo judío, desde que nacía, escuchaba todos los años leer una vez todo el Pentateuco, más los profetas relacionados. Tenía 1 año, no entendió ni jota, pero ya había escuchado leer todo el Pentateuco completo, más los profetas. 2 años, 2 veces lo había escuchado. Todavía no entendía nada, pero ya lo escuchó 2 veces. 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. Tenía 15 años, lo había escuchado leer 15 veces. 20 años, 20 veces. Ya se lo sabía de memoria. Esa es la diferencia entre los judíos y nosotros. Ellos entendían lo que era pertenecer a la congregación. Entonces... y a los 12 años eran añadidos a la vida religiosa adulta. Ahora cambió, pero en la época de Jesús, usted lo va a encontrar, a los 12 años fue al templo, perfecto, a los 12 años se añadió a la vida religiosa adulta. Luego el judaísmo, como religión, cambió lo de los 12 años, probablemente para que no se parezca a lo que hizo Jesús, y las mujeres a los 12 años y los varones a los 13. Así hace el judaísmo. No nos importa a nosotros eso. A nosotros nos importa lo que hizo nuestro Redentor. A los 12 años fue añadido a la vida religiosa adulta y de ahí se quedó en el templo y los padres lo habían perdido y él se quedó en el templo escuchando a los grandes doctores de la ley, a los grandes rabinos. Así que miren lo que es una cultura y lo que es otra cultura. Entonces, es muy importante esto porque entendemos que
ellos entendían qué es pertenecer. Por lo tanto, el apóstol Pedro, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, día de Pentecostés, con la llenura y la plenitud del Espíritu Santo, al abrir su boca y predicarles, les tenía que enseñar cuáles eran las instrucciones de Dios contenidas en la Torá, ¿sí o no? El apóstol Pedro, el día de Pentecostés, a esa multitud, de los cuales 3.000 hombres entraron en el reino de los cielos, ¿les tenía que enseñar las instrucciones de Dios contenidas en su Torá? ¿Sí o no? Y la respuesta es no, porque la conocían desde que nacieron. Esa era su cultura, era su formación. Semanalmente leían la porción, la parashá, y la haftará relacionada. Entonces, imagínense esos hombres, no había que enseñarles las instrucciones de Dios porque la conocían. Entonces, ¿cuál era el problema entonces si tenían la Torá? Es que estaban practicando una religión muerta, basada en las enseñanzas de los rabinos, pero que no era la Torá, sino era la ley oral, las interpretaciones, lo que le habían añadido, una religión sin vida. Quiero que se entienda eso, quiero que se entienda esto. Por eso la Biblia dice, este pueblo de labios me honran. Este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros, los vasos de bebé, todas esas cosas, eso está en Marcos 7, del 5 al 9, y son palabras de Jesucristo. Entonces, no era de conocimiento de las instrucciones de Dios. Era una vida basada en mandamientos de hombres, en tradiciones de hombres. Entonces, ¿qué es lo que les faltaba? Les faltaba el verdadero camino para retornar al Padre e ingresar en el reino de Dios. Le faltaba el verdadero camino, el verdadero camino. Y el verdadero camino era aceptar que Yeshua de Nazaret, que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios, la Torá hecha carne, que a través de él, mediante su redención, podrían entrar en el reino de los cielos, podían retornar al Padre para obedecer sus instrucciones y no los mandamientos de hombre. Entonces, ¿qué Yeshua era ese? ¿Qué Mesías era ese? El que el Padre había prometido en el Antiguo Testamento. El que los profetas habían profetizado en nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso Juan 1:11 al 13 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Jesucristo fue rechazado y crucificado por la religión muerta. Pero a todos los que le recibieron, como el Mesías de Dios, como el ungido de Dios, a los que creyeron en su nombre, ¿qué quiere decir creer en su nombre? Creer que Él es el Hijo de Dios, enviado en la palabra de Dios, el verbo de Dios, la Torá de Dios hecha carne, y que es el camino de retorno al Padre. Entonces, ¿qué es lo que debían creer? Eso. No aprender toda la Torá. Los gentiles no tenemos ni idea de la Torá. Los gentiles al que nosotros le predicamos no tienen ni idea de la instrucción de Dios. Tienen que aprender todo de cero. Pero ellos no. Ellos lo único que tenían que hacer era creer que Jesucristo
era el verbo hecho carne, la Torá hecha carne que venía a conducirnos de retorno al Padre. Y se debían incorporar a la congregación mediante un verdadero arrepentimiento bíblico del que se daba testimonio mediante pasar por las aguas del bautismo, dejando atrás la vieja vida, renaciendo una nueva vida en Cristo para obedecer las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. ¿Me entienden? Entonces, por eso, cuando Pedro les predica ahí el día de Pentecostés, no les dice que crean en nada. ¿Por qué no les dice que crean en nada? Porque él les empezó a hablar del Mesías, le cuenta la historia, ¿no es cierto?, del pueblo, etc., y les habla del Mesías, y ellos creen en el Mesías. No dicen nada. ¿Cómo sé que creyeron? Porque le dice, ¿y qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Ya creímos en tu mensaje. Creímos que ese que nosotros crucificamos era el Mesías del Padre. ¿Qué ahora que tenemos que hacer? Hagan dos cosas. Arrepentíos y bautícese, cada uno, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Entrar en la congregación. Entrar en la congregación mediante algo visible. ¿Qué era lo visible? Lo que había en el corazón era la emuná, la fe. Había el arrepentimiento, pero el arrepentimiento siempre implica morir a una vieja vida y nacer a una nueva vida. Así que ese arrepentimiento se manifiesta mediante el bautismo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ese arrepentimiento se manifiesta a través del bautismo. Y ellos sabían que algo había que hacer como señal de pertenencia, de ser incorporados. ¿Y por qué lo sabían? Porque ellos sabían que para pertenecer a la congregación de Yahweh en el Antiguo Testamento, nomás para participar del Cordero Pascual había que circuncidarse. Si no había una señal de pertenencia, de incorporación, aún los extranjeros se tenían que circuncidar para comer el Cordero Pascual. Bueno, ellos sabían que algo había que hacer, así que arrepiéntanse y bautícense. Y ahora sean añadidos a la iglesia. Y se añadieron, dice la Escritura, ese día como 3.000 hombres. Se añadieron. Entonces, no había problema para ellos en identificar quién pertenecía a la congregación y quién no pertenecía a la congregación. Ese problema lo tenemos en la actualidad los pastores. Los pastores tenemos ese problema. ¿Quién pertenece y quién no pertenece? Porque el que pertenece a la congregación de Yahweh se puede sentar a la mesa del Señor. El que no pertenece no se puede sentar a la mesa del Señor. Es muy simple. El que pertenece puede comer el Cordero Pascual. Y si hay extranjeros, dice que quieren comer el Cordero Pascual, que se circunciden y después vengan y coman el Cordero Pascual. Pero si hay judíos de sangre que quieren comer el Cordero Pascual y no están circuncidados, no pueden comer el Cordero Pascual. Porque tienen que pertenecer. Para sentarme a la mesa del Señor tengo que pertenecer. Sin haber sido bautizado, no pertenezco. Porque no di testimonio de mi teshuvá, de mi verdadero arrepentimiento. Es interesante, porque en la iglesia primitiva no había este tipo de problema. Ellos sabían quién tenían la señal de pertenencia y quiénes no. Quiénes eran la congregación y quiénes no. Por eso no hay instrucciones en la epístola apostólica del Nuevo Testamento acerca de si las personas inconversas pueden tomar, no pueden tomar la cena del Señor en una reunión general abierta al público del día domingo. Eso es un invento de la tradición. Otra vez estamos en la tradición humana, en la tradición de la religión. ¿Cómo la epístola apostólica te van a decir algo que todo judío sabía lo que era? Y que nosotros, si escudriñáramos la Escritura, también lo sabríamos. Si las personas inconversas pueden o no pueden tomar la cena del Señor en una reunión general abierta al público del domingo. ¿Cómo la Escritura te va a aclarar eso si primero ni siquiera había una reunión general abierta al público los domingos? No existe en la Biblia una reunión general abierta al público los domingos. Y tampoco en la reunión de la mesa del Señor había ningún inconverso, porque era la congregación de Dios,
los que pertenecían, los que tenían la señal de pertenencia, los que se sentaban alrededor de la mesa. Ellos no tenían problema. El problema lo tenemos nosotros, los pastores gentiles, por desconocimiento de la Escritura, obviamente. Entonces, lo que debe quedar claro es que una reunión general abierta al público en el Nuevo Testamento no existe, por eso no hay instrucciones en el Nuevo Testamento. No existe en el Nuevo Testamento una reunión general abierta al público del día domingo como tenemos todas las iglesias evangélicas. No existe en la Biblia. Por eso no hay instrucción en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? No existe. Porque si la reunión que hago el domingo abierta al público es para que vengan los inconversos para predicarles, el modelo bíblico de evangelismo era mucho más realista. No es que vengan los inconversos para que yo les predique, que vengan a las cuatro paredes para que yo les predique. El modelo de evangelismo o de evangelización del Nuevo Testamento era ir a donde estaban los inconversos. No es que vengan. Por eso no había una reunión general abierta al público, traiga a la gente nueva, Yo digo que está mal. No digo que está mal. Digo, es una forma de evangelizar, pero digo, no era la forma de la iglesia primitiva. La forma de la iglesia primitiva era ir donde estaban los inconversos. No sé, el pórtico de Salomón, en las sinagogas, a la orilla del río en Filipos, donde estaban las mujeres a la hora de la oración. En la sinagoga de los que estaban los de la puerta, que eran los que estaban en un punto eran gentiles que estaban en proceso de conversión al judaísmo, lo que se le llaman los piadosos. En realidad el nombre para los judíos eran los de la puerta, por la ubicación en la sinagoga, etc. Tal vez en otro momento sea oportuno hablar de estas cosas, pero en realidad, si el apóstol Pablo iba a las sinagogas, o al pórtico de Salomón, que estaba al lado del templo, era casi parte del templo, entonces ciertas cosas no las necesitaba enseñar, porque eran judíos de nacimiento, sabían todos, aún los que estaban en proceso de conversión, los de la puerta, como Cornelio, por ejemplo, sabían, eran conocedores de la Torá. Entonces, ¿qué se le hacía? Les anunciamos el reino de Dios a través de Jesucristo de la Torá, quien es la Torá de Dios hecha carne, para que estas personas recibieran a Jesucristo resucitado y ascendido, y que un día retornaría como rey ungido por el Padre para reinar durante el milenio, para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Y para transmitir esa verdadera emuná bíblica, esa fe bíblica, entonces ellos mismos daban testimonio de la resurrección de Cristo. Y ustedes miran en el Hechos de los Apóstoles, cada predicación, y nosotros somos testigos, ¿de qué? De su resurrección. Por eso Jesús les dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Testigo de qué? Testigo de su resurrección. Y por si les queda alguna duda, ese Jesucristo resucitado y ascendido, del cual nosotros somos testigos, en el nombre de Jesucristo resucitado y ascendido, levántate, toma tu lecho y andate a tu casa. Las señales que lo seguían como testimonio de él, Jesucristo resucitado y ascendido. Nosotros estamos en un contexto gentil. Entonces, el contexto que nosotros estamos viviendo ahora, lo vemos indefinido porque está descontextualizado. No tenemos contexto, está descontextualizado de las Escrituras. Por eso, se ha perdido, muchos han perdido la posibilidad de poner en práctica gran parte de las enseñanzas del Nuevo Testamento. En las reuniones congregacionales se han perdido la posibilidad de poner en práctica las enseñanzas o gran parte de las enseñanzas del Nuevo Testamento en las reuniones congregacionales.
¿Por qué se perdieron la posibilidad de poner en práctica? Sencillamente porque no tienen reuniones congregacionales. Solamente tienen la reunión general abierta al público. Pero no tienen reuniones congregacionales. Si no tienen reuniones congregacionales, ¿dónde van a poner las instrucciones, en práctica las instrucciones para las reuniones congregacionales? ¿Se entiende? Espero que sí. Espero que sí. Entonces, ¿qué es lo que no tienen? No tienen una reunión que en la iglesia neotestamentaria se hacía para que los creyentes, es decir, los bautizados, los discípulos, los santos apartados para Dios, los miembros comprometidos con el cuerpo, la piedra viva, se sentaran alrededor de la mesa del Señor, adoraran juntos, intercedieran, se edificaran mutuamente, se exhortaran, dejaran fluir al Espíritu Santo para que se pongan en manifiesto los dones del Espíritu Santo, participaran de la cena del Señor, aportaran con sus diezmos y ofrendas, estudiaran profundamente las Sagradas Escrituras, todo alrededor de la mesa. Todo eso se tenía que dar en un contexto de los santos, de los discípulos. Y se ha perdido. ¿Pero saben por qué se ha perdido? Sencillamente porque no tenemos la reunión congregacional de los discípulos de los santos. Solamente hay una reunión general abierta al público y no podemos forzar esto. Por eso hacen la Santa Cena una vez por mes, o cada 3 meses, o cada 6 meses. ¿Por qué? Porque la están haciendo en un contexto para el cual no fue dada la Santa Cena. La vamos a hacer en la reunión general abierta al público. Y la tratan de forzar y forzar y forzar y no cabe. Y no cabe. Entonces dice, bueno, vamos a hacer el sacrificio, aunque sea cada 3 meses, cada 6 meses, y vamos a interrumpir toda nuestra liturgia para meter esto que es una pérdida de tiempo. Y usted dice, ¿ningún pastor dice eso? Yo les puedo asegurar que sí. No dicen esto es una pérdida de tiempo, pero lo dicen de otra manera. Yo lo he escuchado. Dice, no la hacemos toda la semana porque se pierde mucho tiempo en hacer la cena del Señor. Ahora, si te dicen, no la hacemos toda la semana porque se pierde mucho tiempo, ¿no están diciendo que es una pérdida de tiempo? Dicho de otra manera, ¿vieron? Adornado, como nos gusta adornar todo para no sé para qué, pero no importa, ¿me entienden? Entonces, no se puede meter a presión lo que está dado como instrucción para una reunión en otra reunión que no tiene nada que ver. Ahora, ¿tiene o no tiene que haber una apertura al público? Lo voy a hacer de otra manera la pregunta. ¿Está mal o está bien hacer la reunión del domingo, la reunión general abierta al público? Si está mal, no la hacemos más. ¿Vieron? Pues se la llevé al extremo. Si está mal, no la hacemos más. Entonces, ¿hay que hacerla o no hay que hacerla? La respuesta es sí, hay que hacerla. La reunión general abierta al público para evangelizar, para atraer a los inconversos, a la gente nueva, a la gente que hace poco que viene, que todavía no se bautizó, que todavía no cree, que viene por necesidad, que invitó a alguno, que viene de los grupos de evangelismo y discipulado en casa de familia, etc. Está perfecto, lo hacemos, sí lo hacemos. En lugar de ir a evangelizar a la orilla del río como Pablo en Filipos, o como Pablo en las sinagogas, tenemos un ámbito más cómodo que es un salón donde la gente es inducida a venir. Está bien, no hay problema. Pero, ¿y entonces esa reunión qué es? Miren, yo les digo una cosa, cuando salió el pueblo de Egipto, las 12 tribus de Israel salieron de Egipto, salieron las 12 tribus, más los inconversos que salieron con ellos. Y le voy a decir más todavía, porque dice, bueno, salieron las 12 tribus más los inconversos, o sea, los gentiles, los egipcios y tal vez de otras naciones que vivían en Egipto y salieron con ellos. Pero yo decía algo más fuerte, para que les guste inclusive, es que al pie del monte Sinaí, donde Yahweh Dios hizo el pacto con su pueblo, lo repito, al pie del monte Sinaí, donde Yahweh Dios hizo su pacto con su pueblo,
dándole las tablas de la ley, ahí al pie del monte Sinaí estaban los integrantes de las 12 tribus, más los gentiles que habían salido con ellos de Egipto, y hizo un pacto con todos ellos. O sea que Dios hizo un pacto con las 12 tribus, más los gentiles que habían sido añadidos a Israel, que habían salido de la esclavitud de Egipto. Es así. Estaban incluidos los egipcios y extranjeros que conocieron al Dios de Israel y se sumaron al pueblo de Dios. Eran incircuncisos. Eran incircuncisos. No eran circuncidados desde el 8º día de su nacimiento. No eran israelitas. No digo judíos, porque los judíos son los hijos de una sola tribu, la de Judá. Ahí estaban las 12 tribus. Entonces no eran israelitas circuncidados el 8º día. Eran gentiles que habían salido. Y ahí ahora entiende usted por qué cuando Dios da la instrucción de que ningún incircunciso puede participar en la fiesta de Pascua, en la fiesta de Pesaj, estos extranjeros que se habían unido a ellos en la salida de Egipto, ahí tuvieron que ser circuncidados para pertenecer plenamente a la congregación de Yahweh. Ahí tuvieron que ser circuncidados, porque no estaban circuncidados, pero Dios había hecho un pacto con ellos. Había hecho un pacto. Entonces, ahí tenemos gente que no era de sangre israelita, pero que fue incorporada a la congregación de Yahweh. Entonces, ¿hay una apertura hacia los gentiles? Sí, Señor, hay una apertura hacia los gentiles, porque el pueblo de Israel fue escogido como pueblo para salvación para los gentiles, para expresar a Dios y expresar a Dios a todos los gentiles, para que los gentiles sepan que hay Dios en Israel. Pero, bueno, independientemente de que no lo hayan hecho, ese fue el propósito de Dios. Entonces, hay una apertura hacia aquellos que no estaban bajo el pacto de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob. Pero hay una apertura para que se conviertan e ingresen y pasen a pertenecer a la congregación de Yahweh. Entonces, vamos a ir un poco más, porque estamos en el segundo día de Sukkot, segundo día de la fiesta de los tabernáculos. Levítico capítulo 23. Estamos en el segundo día de la fiesta de los tabernáculos ahora mismo. Bien, entonces, ¿para quiénes son las fiestas de Levítico capítulo 23? Son las fiestas de Dios. ¿Quiénes son los invitados? La congregación de Yahweh. Ahí no tenemos duda. Levítico capítulo 23. 7 fiestas más una. Mejor dicho al revés. 1 más 7. ¿Fiestas de quién son? Son fiestas de Dios. ¿Para quiénes son? ¿Quiénes son los invitados? Exclusivamente para la congregación de Yahweh. Ahora, si son exclusivamente para la congregación de Yahweh, ¿incluye gentiles o no incluye gentiles? No, no los incluye. No incluye inconversos. Primero se tenían que convertir los gentiles para estar incluidos, porque esa fiesta no incluye inconversos. Por lo tanto, los gentiles primero se tenían que convertir para pertenecer a la congregación de Yahweh, para después participar de las fiestas de Yahweh. Esto es muy importante. ¿Por qué? Y acá nuevamente lo decimos, porque la congregación de Yahweh es la única incluida como congregación de Yahweh. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los israelitas de sangre, por ser descendientes de Jacob, más los gentiles convertidos. Más los gentiles convertidos. Todos estos, con la señal del pacto, que era la circuncisión, pasaron a formar la congregación de Yahweh. Entonces, ¿qué es lo que predicaba Yahshua en los evangelios en el Nuevo Testamento? Lo que está predicando es la pertenencia a la verdadera congregación de Yahweh a varios grupos de personas. Eso es lo que predicaba Yahshua. ¿Qué predicaba? La pertenencia a la congregación. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, arrepentíos
porque el reino de los cielos se acercó y ahora todos ustedes pueden pertenecer a ese reino. Lo voy a decir de otra manera más clara. Todos ustedes pueden pertenecer a la congregación de Yahweh. ¿A quiénes Jesús de Nazaret predicaba la pertenencia o la apertura para pertenecer a la congregación de Yahweh? Primero, a los simpatizantes. ¿Quién eran los simpatizantes? Eran aquellos que estaban dispuestos a escuchar a Yahshua. La mayoría de ellos se acercaban buscando la solución de algún problema o la satisfacción de alguna necesidad. ¿Por qué sentían simpatía? Porque percibían un sonido diferente. Mirá lo que voy a decir. Percibían un sonido diferente en la interpretación de la Torá. Un sonido diferente en la interpretación de la Torá. Diferente a la interpretación que escuchaban de los fariseos, de los rabinos de la época. Un sonido diferente en boca de Jesucristo. Un sonido de que Él tenía autoridad. Les hablaba como quien tiene autoridad. Hablaba la palabra de Dios como quien tiene autoridad, una interpretación pura. Una interpretación cristalina, pura. ¿Por qué? Porque Él era la Torá hecha carne. Así que la enseñanza de Él era la palabra de Dios viva. ¿Quién más? ¿A quién más le predicaba que podían entrar a la congregación de Yahweh? A los seguidores. ¿Quiénes eran los seguidores? Los que los seguían a todas partes. Eran quienes se habían convertido en el grupo que los seguía donde Él iba. No importa dónde Él iba a la otra orilla, y cuando llegaba a la otra orilla ya estaban ahí los seguidores. ¿Qué buscaban la mayoría de ellos? Las añadiduras. No el reino de Dios, las añadiduras. Recibían bendición, los alimentaban gratis, panes, peces, y vamos a seguirlo. Ahí estaba la bendición. Ahora, ninguno de ellos formaba parte de la congregación de Yahweh. Quiero que lo entendamos. Ninguno de ellos formaba parte de la congregación de Yahweh. Ninguno era parte de los discípulos. ¿Por qué lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Porque en Hechos capítulo 2 había solamente 120 que eran la congregación de Yahweh. Y usted dice, pero había miles. ¿Dónde están los 4.000 que alimentó una vez en el libro de Mateo? Los 5.000 que alimentó otra vez también en el libro de Mateo. ¿Dónde están esos? 4.000, 5.000. ¿Dónde están las multitudes que lo apretaban? ¿No dejamos ver? ¿Dónde están las multitudes? ¿Se dan cuenta? No, esos no pertenecían a la congregación de Yahweh. Solamente habían entrado a pertenecer a la congregación de Yahweh los 120 que estaban en el aposento alto los últimos 10 días antes de Pentecostés. No había multitudes. No había multitudes. Había gente que no pertenecía a la congregación, pero que seguía a Jesucristo. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque estamos tratando de identificar qué es esa reunión general abierta al público del día domingo. ¿Qué es esa reunión general abierta al público el día domingo? Bueno, ahí encontramos el primer modelo, el modelo más gráfico, más visible, más tangible, más palpable de lo que es una reunión general abierta al público nuestra el día domingo. Jesucristo con las multitudes. Jesucristo con las multitudes que lo seguían. Jesucristo con las multitudes que Él alimentó, 4.000 una vez. Con la multitud que alimentó, 5.000 hombres nada más las mujeres y los niños, otra vez. La multitud que lo seguía y no lo dejaba a Zaqueo mirarlo porque era de baja estatura, se tuvo que subir al árbol sicómoro. La multitud que lo seguía y lo apretaba cuando iba camino a la casa de Jairo, y la mujer con flujo de sangre tocó el borde de su manto y salió poder de Él y fue sanada. La multitud que lo esperaba a la otra orilla cuando Él tomaba la barca, la multitud que lo apretaba de tal manera que Él se tuvo que subir una barca para poder enseñarle desde el mar a la gente que estaba en la orilla. La multitud. Ahí tenemos la reunión general abierta al público. Ahí encontramos un modelo de la reunión general abierta al público. Entonces, así como
En el Antiguo Testamento tenemos una apertura al público con todos los extranjeros inconversos que se convirtieron para integrarse a la congregación de Yahweh a la salida de Egipto. En el Nuevo Testamento, en Jesucristo, tenemos a esa multitud de inconversos que, aunque eran judíos y pertenecían a la congregación de Israel por sangre, no pertenecían a la congregación del Israel espiritual que estaba formando Yahshua, el Mesías de Dios. Por tanto, entonces, si ustedes quieren buscar en la Biblia dónde aparece por primera vez esa reunión general abierta al público que ustedes hacen, que la hacen cada domingo en general, la encontrarán ¿en dónde? La van a encontrar en el pie del monte Sinaí, que es la primera vez que aparece la palabra congregación en la Biblia, y la van a encontrar en Jesús de Nazaret haciendo esa reunión general. Y si buscamos un modelo que nos impacte más y que nos resulte más específico, que redondee más el concepto, lo vamos a encontrar en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Tal vez el Sermón del Monte sea un modelo, donde varios días estuvieron con él y al final el Señor le dijo a sus verdaderos discípulos, a los de él, denle de comer. Sabemos que había una gran multitud allí. Hay una gran apertura del Señor a la gente inconversa. Entonces, no debemos de ninguna manera eliminar la reunión general abierta al público por no ser bíblica, porque ya encontramos que es bíblica. Ya encontramos que es bíblica. Lo que no podemos hacer es meterle las instrucciones que están para la reunión congregacional de los santos a la reunión abierta al público. Son dos cosas, son dos reuniones diferentes. ¿Se dan cuenta que son dos diferentes? Entonces, la reunión congregacional de los santos sí la tenemos, de los miembros la tenemos. Mucha instrucción en el Nuevo Testamento. Pero ahora estamos encontrando instrucciones para esa reunión general abierta al público. Entonces, ¿cuándo tiene que ser esa reunión general abierta al público? ¿El domingo? ¿Te gusta el domingo? ¿Es cuando más puede venir la gente? Bienvenido sea. ¿A la mañana o a la tarde? A la mañana si viene más gente a la mañana, a la tarde si viene más gente a la tarde, o a la mañana y a la tarde si vienen multitudes. Ah, pero no, puede ser el sábado a la noche, pero claro, sí, puede ser el sábado después que termine el Shabbat, después que cae el sol, o después que se hizo la reunión congregacional de los santos, puede ser una abierta al público, el sábado si te gusta. Lunes, ¿puede ser? Sí, pero claro. En Las Vegas, por ejemplo, el pastor de Las Vegas, un gran amigo, Alex, lo que hacía él era la reunión general abierta al público los miércoles. ¿Por qué los miércoles? Porque todos los empleados latinos, tenía una iglesia para latinos en Las Vegas, trabajaban más los fines de semana que en la semana. Entonces la reunión que él hacía abierta al público en Las Vegas eran los miércoles a las 2 de la tarde, creo, una cosa así. Yo me sorprendí, estábamos con él comiendo en un restaurante, en un hotel de Las Vegas, y venían los mozos, pastor, y dice, bueno, todo eso son de mi congregación. ¿Y cuándo es la reunión? ¿Sábado, domingo? No, el miércoles a las 2 de la tarde, porque era el único momento que todos esos trabajadores de los hoteles y los casinos podían ir a la reunión. Entonces, siempre debemos ir a las Escrituras, siempre. Algunos exagerados han eliminado la reunión abierta al público del domingo, pero son exagerados, porque dicen, no, ese día representa la adoración al Dios Sol. ¿Qué? Sí. ¿Cómo? Domingo. ¿Dónde dice sol? No, en inglés. Sunday, domingo, Sunday. Sun, sol, day, día del sol. Es la adoración del Dios Sol. Sonamos. Entonces no seamos infantiles. No seamos infantiles. Porque si no, lunes, Monday. Luna, día de la luna. Y bueno, y así, le podemos encontrar en inglés la dedicación a los planetas, al ejército del cielo. No seamos infantiles. Nosotros no nos reunimos para adorar al sol. Nos reunimos para predicar el Evangelio.
Debemos abandonar las supersticiones, definitivamente. Porque primero teníamos las supersticiones romanas, ¿vieron? La del mundo. Ahora nos venimos de este lado y tenemos las supersticiones religiosas evangélicas. Superstición por superstición. No seamos infantiles. Porque realmente el domingo puede ser un buen día para hacer la reunión general abierta al público. Ha sido durante tantos siglos útil porque no puede ser un buen un buen día. Si la gente está dispuesta a venir, cuando vengan, que vengan. Cuando vengan, que vengo. Entendimos entonces que ambas reuniones son cosas diferentes. Lo que nosotros debemos entender, como para terminar con este capítulo, ya vamos a ir a un recreo porque se me fue el tiempo, miren, 20:22. Bueno, vamos a hacer un recreíto, Esperen que vamos a poner una pantallita acá para hacer el recreo. 5 minutos de recreo. Vamos a hacer un recreíto y seguimos. Así que en 5 minutos o 3 minutos estamos juntos. Vamos a seguir porque el tiempo se nos ha transcurrido de una manera impresionante, diría yo, impresionante. Así que debido al tiempo que no se detiene, lamentablemente, vamos a continuar. Solamente voy a decir esto para terminar el capítulo y después voy a empezar con el siguiente, no se preocupen. Todos aquellos discípulos, miren, pastores queridos, servidores, líderes, principalmente, líderes, principalmente, servidores, principalmente, todos aquellos creyentes que son miembros del cuerpo de Cristo. Vamos otra vez. Principalmente todos aquellos creyentes que son miembros del cuerpo de Cristo, que pertenecen a esa reunión congregacional porque pertenecen a la congregación, porque pertenecen a ese templo santo, porque pertenecen a ese cuerpo del Señor Jesucristo, ese cuerpo santo. Todos los creyentes que son miembros de la iglesia, que se reúnen semanalmente durante el día de reposo apartado para Dios en esa reunión congregacional, lo repito, que se reúnen semanalmente en algún momento durante el día de reposo apartado para Dios, que se reúnen en esa reunión congregacional de los miembros del cuerpo y que en esa reunión funcionan de acuerdo a las instrucciones de la Biblia, que ya hemos explicado en la materia anterior, creo, o en la anterior. En la reunión abierta al público, voy otra vez, todos los creyentes que se reúnen en esa reunión congregacional de los miembros, en esa reunión de los miembros, en la otra reunión, en la reunión general abierta al público, donde vienen todos los inconversos, todos los nuevos, todos los que todavía no están comprometidos con la iglesia, todo eso, en esa reunión, estos creyentes de la congregación, en esa reunión se transforman en servidores. Todos. Todos los miembros del cuerpo de Cristo se transforman, funcionaron acá, bueno, ahora van a funcionar allá. En la reunión general, abierta al público, todos los creyentes que son miembros de la congregación se transforman en servidores. Eso es el ejercicio del sacerdocio. Todos los creyentes se convierten en servidores, empiezan a ejercer su sacerdocio santo. ¿Y cómo qué van a hacer como sacerdotes en esa reunión general abierta al público? ¿Qué van a hacer? ¿A quiénes van a servir? Bueno, van a servir a todos aquellos que todavía no son miembros de la congregación. Todos los que son miembros de la congregación, que están en la reunión congregacional, el mismo día de reposo a la tarde, cuando sea, o el domingo al día siguiente, cuando se hace la reunión general abierta al público, todo esto van a ejercer su sacerdocio sirviendo
a aquellos que todavía no son miembros del cuerpo, aquellos que todavía no son miembros de la congregación. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se conviertan y pasen a integrar la congregación. ¿Para qué? Para que se conviertan y pasen a integrar la congregación. ¿De qué manera lo vamos a servir? Recibiendo al que viene, dándole la bienvenida, bienvenido, le damos un caramelo, un folleto, un abrazo, un saludo, una sonrisa, lo ubicamos, tenemos gente que ubique. Miren, en los teatros hay gente que ubica a las personas. Como en la iglesia no va a haber gente que esté pendiente de si hay asientos libres y dónde ubicar a la gente nueva que viene. En el teatro hay. Claro, dice, pero si lo hago en la iglesia no me van a dar la propina. No esperes la propina de la gente, pero esperar la propina del Señor. Pero, ¿me entiendes? O sea, tendría que haber gente que reciba y hay un grupo de personas que sepan dónde hay asientos libres y que lleve a las personas a los asientos libres para que lo ocupe. Si hay un cancionero, ahí mismo ya está con los... ¿Vieron cómo están los teatros que vienen con el papelito ese, con las propagandas y con el programa de no sé qué, quiénes son los actores? Usted tendría que tener un cancionero, algún folleto explicando lo que hace la congregación, cuándo son los horarios de reuniones, etc. Entonces, cuando se va a sentar, la ubica, le da el cancionero para que sepa qué canción cantar, si que no hay PowerPoint o proyección, pero sí un folleto tiene que haber y le da bienvenida, bienvenido, siéntase incómodo. Si necesita algo, por favor, no duden en avisarme, en llamarme, por favor. Yo soy Horacio. Si usted llega a necesitar algo, por favor, no dude, búsqueme, pregunte por Horacio, que yo voy a atenderlo, voy a tratar de solucionar si tiene algún tema, un problema. ¡Epa! ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo eso, que se conviertan en servidores, que se conviertan en sacerdotes sirviendo. O la función sacerdotal no era servir. Cuidándolo, que se siente cómodo, que tenga ganas de volver la semana que viene. Y que al final se termine quedando en la congregación. Servir a los nuevos, se trata de servir a los nuevos. Entonces, ¿qué pasa en las iglesias al final de las reuniones? Los conocidos, los que están lo de siempre, se juntan, se saludan entre ellos, hay un grupito allá, otro grupito allá, todos los conocidos, todos los miembros de la iglesia. ¿Y quién le da bolilla a los nuevos? Cuando se termina, es una reunión para servir a los nuevos, o sea que cuando termine la reunión, vaya y saluden 5, 6, 10, 20 personas, saluden a los nuevos, abrácenlo, díganle se sintió cómodo, lo invitamos para que venga la semana que viene. Entonces, ya después cuando tienen que empezar a buscar en la Biblia, buscarle vos en la Biblia, tenete una Biblia, y cuando dice el predicador, busquen en tal lugar, usted la busca, tac, tac, tac. Una Biblia de la iglesia local. Entonces, la persona está con la Biblia y no encuentra nada, pues no tiene ni idea de si mirar la pata para arriba, de canto o cómo con la Biblia, pero usted buscó, y usted está pendiente de esa persona. Buscó y se acerca y le da la Biblia. Le pide la otra que son de la congregación. Tiene que haber Biblias en la congregación para la gente nueva que pueda agarrar una Biblia. Entonces usted le buscó, se la da, agarra la otra. La próxima vez que el predicador está diciendo, ahora vayan a Juan 3.16, usted, Juan 3.16, va y se la pone. ¿Sabe lo bien que le puede hacer a la persona? Qué interesante que antes... Cuando se va, entendió lo que se enseñó, entendió la predicación, quiere más profundidad, estamos a sus órdenes, La otra cosa que tienen que tener los que predican es hacer en esa reunión abierta al público, no es un estudio bíblico. No se hagan los científicos, dicen, a ver, en hebreo esto, en arameo antiguo, no. Esa reunión abierta al público es para predicar al corazón de las personas, para que el corazón se quiebre, haya un quebrantamiento. ¿Saben lo que es un quebrantamiento? Que el corazón se quiebre y reciban a Cristo en su corazón. Entonces, ¿cómo se predica en esa reunión abierta al público? En esa reunión general abierta al público se predica el corazón, derecho. La palabra tiene que entrar en el corazón y quebrantar el corazón. Una palabra que satisfaga su necesidad espiritual. Hay que orar por los enfermos. Es muy importante. Tiene que haber
buena música, una reunión animada, con buena música que estimule a las personas que se sientan cómodas. Estamos hablando de las personas nuevas, a las que estamos sirviendo. Para eso es esa reunión general abierta al público. Hay que hacer un ambiente agradable. No molestar a la gente haciéndole, ahora que se presenten todo lo que están por primera vez. Pucha, yo vine acá con unos problemas bárbaros, tengo vergüenza porque no conozco a nadie, me tengo que parar para que todos me aplaudan. Es de loco. Las pavadas que hacemos, las tonterías que hacemos no tienen nombre. La gente se tiene que sentir cómodo. A ver, dígale al que está al lado que es un campeón, heredero de la fortuna, del millonario que sea. Dígale al lado. Y el tipo dice, ¿y este que me dice que soy un campeón, que soy un exitoso, un victorioso, que está acá al lado? ¿De dónde me conoce? ¿De dónde me conoce? ¿Para qué me hincha? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Entonces tenemos que servir a las personas nuevas con inteligencia, con sabiduría. No molestarlos haciéndole decir frases que tiene que al lado, que se presenten en público, que personas que nunca vio en la vida se les acerquen en trance espiritual y le pongan la mano encima, te bendigo, y le ore, así en un trance espiritual. Y digo, ¿qué viene acá? ¿Una sesión de brujería? ¿Y este quién es? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces esos errores los cometemos. No ande yéndole a orar a gente con absoluto desconocimiento de su persona, su realidad, su necesidad. No tenés ni idea, pero entras en trance y te parece que estás sirviendo a Dios molestando a la gente nueva. La gente nueva necesita estar cómoda, alegre, feliz. Y si no está alegre y feliz porque vino con una gran necesidad, cuando el predicador va a predicar, le va a pegar al corazón la palabra de Dios sembrada y va a quebrantarse ese corazón y va a recibir lo que tenga que recibir. Si no, lo va a recibir al final cuando sea ministrado y pase para que le oren. Pero va a pasar voluntariamente, no porque vos te le tiraste encima. Está claro eso, ¿no? Espero que esté claro. Dios quiera que esté claro. Entonces, eso de los unos por los otros, orar los unos por los otros, es para la reunión congregacional, los miembros que se edifican mutuamente, no para agarrar a un pobre desgraciado que vino cargado de angustia y de necesidades para molestarlo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que debemos lograr? Es que regrese nuevamente el domingo que viene. Y si viene el domingo que viene, que esté cómodo para que siga viniendo. Y sabiendo que la palabra nunca vuelve vacía, entonces va a llegar un momento en que la palabra va a germinar, va a crecer, va a dar fruto, se va a bautizar, se va a transformar en un miembro del cuerpo y pasará a ser parte de la reunión congregacional. Entonces, es importante que entendamos el ministerio sacerdotal de todos los creyentes. Todos los creyentes. Y la manera de ejercer, una de las maneras de ejercer ese ministerio es la reunión general abierta al público con la gente nueva que se acerca a la iglesia. Muy bien, vamos a otro capítulo. Estructura y organización de las reuniones de evangelismo y discipulado. Estructura, esperen, no les puse el título acá, esperen, le voy a poner el título acá, a ver. Vamos a otra lección. Estructura y organización de las reuniones de evangelismo y discipulado. Estructura y organización de las reuniones de evangelismo y discipulado en casas de familia. En casas de familia. ¿Qué vamos a hacer en las casas de familia? ¿Cuál es el modelo bíblico? Seguimos con el modelo bíblico. Qué insistentes que somos con el modelo bíblico, que seguimos insistiendo con el modelo bíblico. Y ahora, con reuniones de evangelismo y discipulado en casa de familia. Bueno, la principal manera funcional, bíblica, para la multiplicación sólida de la iglesia local es a través de los grupos de evangelismo y discipulado en casas de familia. Dice, no, pero nosotros los grupos de evangelismo y discipulado no lo hacemos como dice la Biblia, nosotros lo hacemos acá, en el salón de la iglesia. ¿Qué parte de reunión de evangelismo y discipulado en casa de familia no entendiste? ¿Qué parte no entendiste? No, nosotros lo hacemos acá en el salón porque es más cómodo. A ver, le voy a preguntar, ¿qué parte de en casa de familia no entendiste?
Inclusive si las personas reciben a Jesucristo como redentor de su vida, en algún otro tipo de actividad evangelística, a ver, ¿qué otro tipo de actividad evangelística? Té de damas, conferencias, café de caballeros, charlas abiertas a la comunidad, lo que ustedes quieran, cualquier otra campaña evangelística, carpa, campaña en la plaza, en la calle, lo que quieran, cualquier otra actividad, los recién convertidos, luego de que hayan pasado por un curso que le vamos a dar de pertenencia e integración, deben ser incluidos en algún grupo de evangelismo y discipulado que se realice en alguna casa de familia que le quede cómodo para asistir semanalmente, donde puedan ser discipulados, donde puedan ser cuidados, protegidos, se le enseña a caminar como un niño, y ese enseñar a caminar es el grupo de evangelismo y discipulado en casas de familia. Por lo tanto, vamos a dejar bien en claro que una reunión de evangelismo y discipulado en casa de familia, vamos a dejar bien en claro esto, miren. Una reunión de evangelismo y discipulado en casa de familia es una reunión en casa de familia. Dice, pero es elemental. No es Sherlock Holmes hablándole a Watson, ¿no? ¿Es elemental Watson? No. No es tan elemental. Lo debo recalcar y resaltar que es en casa de familia porque la casa de una familia merece el mayor de los respetos que nosotros podemos sentir en nuestra vida. El mayor de los respetos que nosotros podemos sentir en nuestra vida es el respeto que tenemos que dar por una casa ajena a la nuestra, por un hogar, por una casa. Yo diría, miren, yo entraría a la casa de un amigo, de un conocido, de un vecino, de un hermano de la congregación, con temor y temblor, cuidándome absolutamente hasta el mínimo detalle de no faltar de ninguna manera, ni real ni imaginaria, el respeto en esa casa de familia. El respeto por la casa de familia ajena tiene que ser prioritario. Es el hogar de un hermano. Por lo tanto, la primera expresión de respeto es no abusar del tiempo. A ver, la primera expresión de respeto es no abusar del tiempo. Por lo tanto, una reunión de evangelismo y discipulado en casa de familia debe estar programada para que su duración sea de aproximadamente 1 hora. Debe estar programada para que su duración sea de aproximadamente 1 hora. Se considera que en algunas ocasiones la duración de esa reunión puede extenderse un poco más. ¿Hasta cuánto? Hasta 15 minutos más. Ya estamos en 1 hora y cuarto. Pero supónganse que hay algo especial de no sé qué. Bueno, vamos a ponerle un límite. Dijimos 1 hora es lo normal. Si hay pregunta o hay motivo de oración o lo que sea, 1 hora y cuarto. Pero le voy a poner un límite. Nunca, jamás, el tiempo total de esta reunión nunca debe exceder de 1 hora y media. 1 hora es lo deseable, 1 hora y cuarto es lo posible, pero nunca debe exceder de 1 hora y media de duración total. ¿Por qué? Porque se debe respetar la privacidad del hogar que ha abierto sus puertas para realizar esa actividad. Yo le he dividido en su material de estudio la reunión desde el minuto 0, a ver hasta cuándo lo puse, hasta el minuto 60, 1 hora, desde el minuto 0 hasta el 60. ¿Qué deberíamos hacer desde el minuto 0 hasta el 60? Si lo hacemos durar 1 hora, que es lo normal. En el minuto 0, yo soy el maestro, Está el anfitrión, abrió su casa, yo estoy como maestro en ese grupo de evangelismo y discipulado, hay gente nueva, etc. Entonces lo primero que voy a hacer es, doy la bienvenida a todos los presentes.
Sean bienvenidos a esta reunión. Estamos gozosos, felices de que estén acompañándonos, de poder compartir con ustedes la palabra de Dios, de poder orar por sus necesidades. Así que vamos a comenzar pidiendo la guía y la dirección de Dios a través de su Espíritu Santo para esta reunión. Está, Padre del cielo, está, y oro por la reunión. 5 minutos es lo máximo que me puede llevar esa bienvenida y oración. Entonces, en el minuto 5, puedo llegar a cantar, si ya el grupo se está consolidando, puedo cantar 1 o 2 canciones de alabanza. No entrar en trance con adoración, no, 1 o 2 canciones de alabanza. Y les pido, no deben ser más de 2 canciones, máximo 2. Ya estoy en el minuto 15. En el minuto 15 vamos a estudiar la lección que corresponde al libro de Discipulado 1 de la Facultad Bíblica. En el libro de ustedes no dice Discipulado 1, ya estoy poniendo Discipulado 1 de la Facultad Bíblica. Del minuto 15, media hora de estudio. Miren, media hora de estudio de la lección correspondiente al libro Discipulado 1 de la Facultad Bíblica, que si alguno de ustedes no lo tiene, me lo pide y se lo mandamos gratuitamente. Le mando el archivo por internet y tiene las 33 lecciones para esta actividad. Muchos lo siguen pidiendo y se lo sigo mandando. Media hora, ya estoy en el minuto 45. Media hora, estoy en el 45. Entonces, en el minuto 45, tiempo para preguntas referidas específicamente a la lección estudiada. Tiempo para preguntas de esta lección estudiada, si algo no se entendió, algo necesita aclaración, algún punto, algo que necesite saber, preguntas sobre la lección estudiada. No se admiten preguntas sobre doctrina, no se admiten preguntas sobre teología, no se admiten preguntas sobre cosas que la persona vio en otras iglesias. Ese tipo de preguntas no se permite. Si alguien tiene interés en saber más de la doctrina o la teología bíblica, entonces se lo puede invitar a capacitarse en la Facultad Bíblica. Pero esa reunión no es para eso. Minuto 45, ya estoy en el minuto 50. En el minuto 50, oración por las necesidades. Y si se levanta ofrenda, por las ofrendas también. Si no se levanta ofrenda en el grupo, por las necesidades. ¿Alguno tiene alguna necesidad por la cual orar? Yo estoy enfermo, mi mamá está enferma, mi tío tiene un problema, etcétera, etcétera. Bien. Estoy, como soy el maestro, estoy con un cuaderno y estoy anotando para no olvidarme de ninguna, porque está feo que pregunte cuáles son los motivos de oración y después empezaste a orar, que te entraste en el tercer cielo y te olvidaste de la necesidad de una persona que vino por primera vez, te olvidaste y oraste por todo, hasta por el loro de la vecina, y resulta te olvidaste de la necesidad de la persona que vino por primera vez y no viene más. Entonces me voy anotando, cada vez que alguien dice su nombre, Andrés tiene tal problema, José, María tal cosa, y oro por las necesidades. Ya estoy, en el minuto 50 hago eso, en el minuto 55 hago anuncios de las actividades de la congregación local y de las unidas del Ministerio Bíblico Internacional. Miren los anuncios. ¿Qué voy a anunciar? Anuncios de las actividades de la congregación local y de las unidas del Ministerio Bíblico Internacional. Siempre eso lo tienen escrito todos los pastores en su manual de funcionamiento. Entonces, es un pecado haber firmado. Le voy a decir una cosa, miren. Me faltan 10 minutos para terminar. Es un pecado, hermanos, es un pecado de mentira. Es un pecado de juramento en falso haber firmado un código de ética ministerial, un pacto de ética ministerial donde está incluido esto y después no hacerlo. Porque los anuncios de las actividades que un pastor de la congregación y los maestros de los grupos de discipulados tienen que anunciarlo. Los maestros del grupo de discipulados, las actividades de la congregación local y las reuniones unidas del Ministerio Bíblico Internacional. Y eso cada uno de ustedes lo firmó en un pacto, hizo un juramento. Y que ese juramento no sea en falso. Usted tiene la obligación de anunciar todas las semanas,
todas las semanas, la fecha y el lugar de la próxima reunión unida, porque usted lo firmó. Usted lo firmó. Tiene la obligación de anunciar en su congregación y en los grupos de evangelismo y discipulado la fecha y el lugar de la próxima reunión unida. Tiene la obligación, porque firmó un pacto. Firmó un pacto. Busque la copia que la debe tener archivada por ahí y va a ver que firmó un pacto. Y yo le voy a decir en qué inciso está lo que usted firmó. Pero usted firmó un compromiso con la reunión unida del Ministerio Bíblico. Usted firmó un compromiso, un pacto, un juramento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Espero que sí. Porque no va a ser que usted esté jurando en falso. No va a hacer cosas que usted esté pecando. Pues los pastores no pueden pecar, ¿vieron? Entonces usted no puede ser que esté pecando habiendo jurado en falso. Y no esté haciendo lo que prometió que iba a hacer. El pacto que hizo no lo está cumpliendo. No está anunciando todas las reuniones, la fecha y el lugar de la reunión unida, para que los hermanos vayan tomando nota y vayan organizándose para ir. Bien. Minuto 60. Minuto 60. Se termina la reunión de evangelismo y discipulado en casa de familia con un texto de bendición. Un texto de bendición. Entonces ya usted se fue, que el maestro con un texto preparado de bendición, y termina la reunión. Voy a terminar leyendo un texto de bendición para bendecirlos. Y leo un texto de bendición. Se terminó la reunión de evangelismo y discipulado en casa de familia. Cosas a tener en cuenta durante el desarrollo de la reunión del grupo casero, o sea, de reunión en casa de familia. Primero, haga sentir cómodo al invitado. Segundo, tómese el tiempo para presentar a la persona así al resto de los asistentes. Es un grupo íntimo, no es el domingo para hacerlo levantar adelante de 50 personas. No, es un grupo íntimo de familia, de casa de familia. Entonces, que las personas nuevas digan su nombre para que lo conozcamos, para que se sienta más suelto, más libre, y darle la bienvenida. Sos bienvenido a este lugar, este es tu familia, tu casa. ¿Ves? En tercer lugar, antes de orar por las necesidades, dele libertad para expresar su problema o inquietud. Vamos a orar por las necesidades, pero denle libertad, porque mi problema es tal cosa, pueden orar, mi problema, mi inquietud es tal. 4. Asegúrese que la persona nueva y sus problemas o inquietudes se incluyan en las oraciones, ya se lo dije, que se realicen. 5. Escuche más de lo que hable con las personas nuevas. Escuche más de lo que hable. Dentro de lo posible, limítese a escuchar solamente a las personas nuevas. Limítese a escuchar, porque como los cristianos se la saben todas, el tipo está hablando y ya le está diciendo no, porque lo que te sucede a vos, lo que pasa es que la Escritura en 3 Deuteronomio dice tal cosa, y entonces la solución para vos. No se haga el psicólogo, no se haga el psicólogo, no se haga el teólogo, no se haga el sabelotodo con las personas nuevas. Limítese a dar la lección del día y deje que el Señor haga la obra, y si alguien presenta una necesidad, no le dé la solución. Si usted tiene la solución, ¿para qué lo quiere a Dios? Dele la solución a usted, haga el milagro. 7, sea puntual. Comience y termine las reuniones en horario. Vamos a decir 2 o 3 conceptos importantes en los 6 minutos que me quedan. ¿Qué es un grupo nuevo? Un grupo nuevo es un grupo nuevo. Si se desprende de un grupo madre o de una congregación o de un grupo madre, para comenzar una plantación en un grupo nuevo, entonces nunca hay que dejar ir a nadie solo. Tenemos un grupo que tiene 15 personas. Yo no puedo meter 15 personas o 20 personas en una casa de familia. No la puedo hacer eso. Entonces voy a decir, vamos a hacer 2 grupos de 10, 2 grupos de 8, 2 grupos de 7. Perfecto. O dejo acá 12 y que se vayan 4 o 5, pero no que se vaya uno solo. Uno solo abrir un grupo nuevo. Eso no se hace, no es el concepto. No se hace, no se hace. Si alguien se va a abrir otro grupo en otra casa de familia, mándelo con 3 o 4 personas del grupo anterior. 3 o 4 personas. Es lo mismo que si sacamos un plantador a plantar una iglesia. Sacamos un plantador a plantar una iglesia, no lo deje ir sola. No se hace. Es antiético. ¿Quiere que se lo diga? Es antiético no
enviar personas con un plantador. Es antiético. ¿Antiético con quién? ¿Con la persona? Sí, claro, con el plantador, pero más antiético con Dios. Entonces, eso es muy importante. Grupo nuevo. Hay un grupo nuevo, va el maestro, pero va un grupo de personas comprometidas. No le mando el clavo que no sirve. El clavo remachado, esto no sirve para nada, me hacen lío acá, tengo problemas, no están de acuerdo con nada de lo que estamos enseñando, esto es lo único que sirve para problemas, se lo mando al que va a venir un grupo nuevo. No, pará, ¿me estás hablando en serio? ¿Te pensás que Dios, qué es Dios? ¿Es un juguete? ¿Le puedo faltar respeto de esa manera a Dios? Oh Dios. Las funciones dentro del grupo casero. Tengo que tener funciones dentro del grupo casero. Ahora, tengo que aclarar lo del hermano anfitrión. El hermano anfitrión no necesariamente es el maestro. Puede ser que alguien abra su casa porque tiene vecinos. He visto, tenemos pastores que abren su casa. Tenemos la pastora Flavia en Pilar, que abrió su casa y tiene un grupo semanal, evangelizando. Perfecto. Entonces, bien, gloria a Dios que un pastor pueda abrir un grupo de evangelismo en su casa. Yo he plantado todas las iglesias abriendo mi casa. Todas empezaron en un grupo en mi casa, todas. Las iglesias que yo he plantado, un poco más de 10, empezaron en mi casa. Entonces, pero no siempre es así. Puede haber algún hermano de buen testimonio, que hace poco se convirtió de buen testimonio, conoces, muchos tienen amigos inconversos, tienes familiares inconversos, y hace como hizo Cornelio cuando invitó a Pedro, invitando a sus familiares y amigos inconversos, y él no está capacitado para enseñar o para predicar el Evangelio, entonces le vamos a llamar hermano anfitrión. Este es el hermano anfitrión. Le vamos a mandar un maestro que vaya a predicar. Entonces está el hermano anfitrión y está el maestro. Y el otro concepto que no debemos olvidarlo es el concepto del hermano mayor. El hermano mayor es aquel que trae una persona nueva a un grupo, ya sea un grupo discipulado a la iglesia, no a la reunión abierta al público, donde sea, acá o allá. Pero como estamos hablando de grupo, el que trae una persona nueva al grupo tiene la prioridad para cuidar de ese hermano, llamarlo por teléfono, preguntarle cómo está, ayudarle a dar los primeros pasos. Se explicó algo en el grupo y en la semana se habló de oración, en la semana ayudarlo a orar. Visitarlo, ayudarlo a orar, o por teléfono, vení, vamos a orar y orar por teléfono. Es interesante esa posibilidad de hasta orar por teléfono. Entonces debe llamarlo por teléfono, visitarlo, interceder por ellos, todo tipo de cuidado espiritual. Ese es el hermano mayor. Y finalmente les dejo este texto como factor multiplicador y con esto terminamos el capítulo. El texto es Éxodo 1 del 5 al 7. Éxodo 1, 5 y 7. No del 5 al 7, sino 5, salteamos el 6 y vamos al 7. Dice, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. O sea, la familia de Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y el 7 dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Tiene que haber en nuestro corazón este elemento que le llamamos factor multiplicador. Se llenó de ellos la tierra. Y nosotros creemos que el Evangelio, porque así lo dice la palabra, debe ser predicado hasta lo último de la tierra. Y entonces vendrá el fin. Así que yo les agradezco por haber estado estas 2 horas compartiendo esta clase con nosotros, funcionamiento bíblico de la iglesia, y los espero la semana próxima para continuar aprendiendo juntos. Hemos completado estos 2 capítulos y bueno, vamos adelante aprendiendo. Esto es un aprendizaje, la vida es un aprendizaje y la vida de servir a Dios también es un aprendizaje, así que no nos apenemos si hay cosas que no hemos hecho bien y que estamos aprendiendo con la palabra de Dios a hacerlas bien o cada día mejor. El Espíritu Santo de Dios ilumine sus mentes, sus corazones, que el Padre los guarde, los guíe y que el amor de Jesucristo
los acompañe cada día. Amén.